PHP Unit es a día de hoy el entorno o framework de testing más famoso para realizar pruebas en PHP. En el día de hoy explicaremos cómo realizar su instalación básica y escribiremos nuestro primer test. En este vídeo veremos primero cómo instalar PHP Unit en un proyecto que no usa ningún framework de PHP y al final estudiaremos el caso particular de un proyecto de Laravel. Como veis, tenemos en el editor un proyecto que solo consta de dos clases. La clase prueba, que contiene el método cantar y canta el We Are the Champions de Queen, y el fichero composer.json, en el que se indica el nombre y la descripción del proyecto, así como la configuración necesaria para que el autocargador de clases de Composer conozca la ubicación de los ficheros del proyecto y así podernos ahorrar el uso de includes y requires por todo nuestro código. Si acudimos a la documentación oficial, veremos que existen dos formas posibles de instalar PHP Unit. La más sencilla sería mediante Composer, pero también se ofrece la opción de usar un fichero FAR, lo cual puede ser útil si creemos que con Composer podemos obtener algún tipo de conflicto con las dependencias necesarias de PHP Unit. La instalación de FAR puede realizarse tanto de forma manual como con la herramienta de gestión de manejo de FARs de Five. En nuestro ejemplo, como no tenemos ninguna otra dependencia, vamos a optar por la opción más sencilla, que es con Composer. Así pues, desde el terminal escribiremos composer require --dev para que se instale como dependencia de desarrollo la librería php unit /php unit. Una vez instalada la librería, veremos cómo se ha añadido la dependencia en el composer.json, se ha generado el fichero composer.log y también se ha creado la carpeta vendor con todas las dependencias en su interior. Vamos ahora a escribir nuestro test. Para ello vamos a crearnos una carpeta test y en su interior vamos a añadir un fichero que vamos a llamar prueba test.php. Por defecto, si no indicamos lo contrario, en el fichero de configuración phpunit.xml, la librería de phpunit detectará como clases de test aquellas acabadas en test.php o en .phpt. No os la recomendamos porque no es nada amigable. Antes de escribir nuestro test, vamos a informar al autocargador de clases de Composer de lo necesario para que sepa cargar las clases situadas dentro de la carpeta test. En el fichero prueba test vamos a abrir nuestra etiqueta de PHP, vamos a declarar los tipos estrictos, ya que es una buena práctica. Vamos a indicar que el namespace de este fichero es test y empezamos a escribir la prueba. Es muy importante que herede de la clase testCase del framework de PHP Unit en última instancia, para así podernos beneficiar de todos los métodos que ésta provee. Nuestro método de test obligatoriamente debe de ser público. Podemos indicar explícitamente el modificador de acceso o bien omitirlo. Yo lo voy a dejar. Vamos a añadir la palabra reservada de función. Y para que PHP Unit reconozca este método como un método de test, hay diferentes opciones de indicarlo. Una sería haciendo que el nombre del método empiece por la palabra test. Así que vamos a escribir test canta con éxito, por ejemplo. Vamos a decir que no vamos a devolver nada. Y en nuestro test lo que haríamos sería crear una instancia de la clase en la que se incluye el método que queremos probar. Vamos a importar la clase. Podéis hacerlo de esta forma tan sencilla si disponéis de la extensión para ello. Y indicaríamos que el resultado es igual a la llamada al método cantar de nuestra instancia de prueba. Por último, realizaríamos la validación de que lo que nos devuelve es lo que realmente estamos esperando. Fijaos que en primer parámetro vamos a indicar lo que estamos esperando. En este caso va a ser la canción de We Are the Champions, My Friends. Y lo que realmente está llegando es el resultado. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver si al emplear el método AssertEquals,
que, como podéis observar, pertenece al framework de PHP y podemos usarlo gracias a que estamos heredando la clase TestCase de PHP Unit. Vamos a ver si esto es correcto, si realmente se devuelve lo que esperamos. Si ejecutamos el binario de PHP Unit directamente, no se leería nuestro test porque PHP Unit no sabría realmente en qué lugares se ubican nuestros tests. Pero podríamos indicar explícitamente la ubicación del fichero de prueba. En este caso sería con test prueba test.php y veríamos que sí funciona nuestro test, ya que aparecería el símbolo del punto, que representa que el test ha pasado con éxito. Si nos viniéramos al mensaje y cambiáramos My Friends por My Family, pues evidentemente el mensaje que esperamos no sería el mismo que el que estamos recibiendo, por lo que si volvemos a ejecutar este test, en este caso nos informaría de que ha habido un fallo, ¿de acuerdo? Y por eso tendríamos el símbolo de la F, nos diría que lo que esperamos es diferente a lo que realmente se recibe. Esperábamos My Family y hemos recibido My Friends. Vamos a dejar esto como estaba. Vamos a asegurarnos de que el test vuelve a pasar. Perfecto. Un detalle importante a tener en cuenta es que en versiones anteriores de PHP Unit era muy habitual indicar que un método era un test usando un doc_comment con @test, como vamos a ver. De este modo podíamos quitar la palabra test del nombre del método y este quedaba un poco más corto. Si volvemos a ejecutar por terminal el test, os daréis cuenta de que en las versiones nuevas de PHP Unit nos indican que esta opción de usar un doc_comment con @test quedará obsoleta a partir de la versión 12 de PHP Unit y en su lugar nos sugieren que empleemos atributos, por lo que vamos a cambiar el @test por un atributo de test. Deberemos de importar esta clase del framework de PHP Unit. Si volvemos a ejecutar nuestro test, ahora sí pasará con éxito y no se quejará de nada. Tened presente también que si usáis atributos en combinación con doc_comments, los doc_comments serán completamente ignorados, por lo que deberéis de pasar todos los doc_comments a sus respectivos atributos. Como os hemos comentado antes, normalmente se suele crear en la raíz de un proyecto un fichero phpunit.xml para indicar toda la configuración deseada para PHP Unit. Vamos a crear una configuración básica a modo de demostración. Voy a pegar algunas de las configuraciones más comunes, si bien os recomendamos que os leáis todas las posibilidades que ofrece la librería. Una etiqueta fundamental es la de test suites. Podremos indicar tantas test suites como queramos, pero yo voy a crear solo una que ejecuta todos los tests que se encuentran dentro de la carpeta test. Si ahora ejecutamos de nuevo nuestros tests desde la terminal, veremos que se ejecuta nuestro test a pesar de no haber indicado la ruta concreta a ese test, sino que simplemente en esta ocasión hemos dicho que se ejecutara el binario. En esta ocasión sí que ha sabido dónde se ubicaban los tests a ejecutar y por eso ha conseguido ejecutar nuestro test. Además, si os fijáis, ahora nos aparece en un color verde que se ha ejecutado un test y una verificación y que todo ha pasado con éxito. Esto es gracias a que en la configuración hemos indicado que el valor de colors es igual a true. Otras configuraciones interesantes incluyen que no pare la ejecución de los tests cuando falle un test, es decir, que se ejecutarán todos los tests de manera que sabremos todos los que han pasado y todos los que han fallado, o por ejemplo, estas tres que determinan que no solo nos aparezca un símbolo para aquellos tests que contengan código obsoleto o un notice o un warning, sino que, como pone aquí, nos muestren los detalles explícitos de qué partes son las que han provocado la aparición de estos tres. Aquí abajo, por ejemplo, también incorporamos una nueva ruta para la caché de los tests, para que no se guarde ese fichero en la raíz del proyecto, sino dentro de estas carpetas.
De todos modos, como os decimos, es cuestión de que entréis a la documentación de PHP Unit, leáis con calma cada opción y elijáis la que mejor se ajuste a vuestras necesidades. Por último, también conviene que sepáis que puede que os topéis con librerías en las que el fichero phpunit.xml acaba en .dist. La idea detrás de esto es que este archivo sea compartido en el repositorio remoto por todos los desarrolladores de un proyecto, de modo que si algún desarrollador particular necesitara una configuración específica, podría crear un fichero phpunit.xml que sería el que phpunit leería en su entorno local sin que estos cambios en ningún caso llegaran al proyecto de producción. Si phpunit encontrara un fichero phpunit.xml, le daría preferencia y ni tan siquiera leería el fichero phpunit.xml.dist. Respecto al caso particular de una aplicación de Laravel, si os descargarais un proyecto de cero tal y como se indica en la documentación oficial, os daríais cuenta de que este ya trae consigo la instalación de la librería de PHP Unit, como podéis observar aquí en el fichero de composer.json. Además, traería ya una configuración por defecto en el fichero phpunit.xml e incluso unos test de ejemplo, tanto unitario como de funcionalidad. Aquí acaba nuestro vídeo de hoy, esperamos que os haya servido, no olvidéis suscribiros para más contenido y hasta mañana, un fuerte abrazo.